Hola estudiantes, bienvenidos a continuar con nuestra modelación para evaluar el proyecto en este curso de formulación y evaluación de proyectos. Estamos mirando entonces la importancia de los indicadores, el efecto del costo de capital para llegar a hacer la medición final del proyecto. Recordemos que nosotros estábamos midiendo en términos de indicadores, habíamos evaluado tres grupos, ¿sí? Todo lo relacionado con la liquidez que nos impacta en el proyecto en función de las necesidades en términos de caja, ¿sí? Donde destacamos tres indicadores muy importantes. El primero, la productividad del capital de trabajo, que es la necesidad de recursos propios que requiero financiar, que no me aporta mi proveedor, sino son recursos que indiscutiblemente salen de mi bolsillo. La segunda es el valor del capital de trabajo neto operativo, que es en términos de ese mismo monto que debo asumir para poder garantizar la operación. La tercera es la razón corriente, que es la capacidad que tiene la empresa de cubrir sus obligaciones a partir de sus derechos o sus activos. Veíamos gráficamente pues cómo se comportaba y ese cruce de ese indicador o esa importancia y relevancia visto no solo en términos de dinero, sino en términos de días que requiere la operación. Y en términos de días que requiere la operación, entonces nosotros establecimos cuál es el tiempo en que voy a cobrarle a mis clientes, cuáles son los días en que voy a mover mi inventario, cuáles son los días en que voy a pagar a mi proveedor. Porque al final del día, con esto establecemos el ciclo de operación, es decir, cuánto tarda un peso que sale de la empresa en regresar. Entonces el ciclo de operación se mide en términos de los días que me demoro en cobrar más los días que me demoro en vender. Ciclo de operación para nuestro caso 45 días en todos los años, porque recordemos que estamos haciendo una proyección. Y al final establezco cuál es ese ciclo neto de operación. ¿Por qué? Porque así como decíamos que el proveedor era un aliado en términos de los dineros que me facilitaba para yo poder cubrir esas necesidades, igualmente aquí vamos a ver que el ciclo de operación, el ciclo neto, equivale a los días de efectivo que realmente requiero para esa operación, es decir, una diferencia entre los días de mi ciclo, los 45 días, menos los 60 que me da de pago. Los 60 que me da de pago, 45 días menos 60, ¿sí? Que en todo nuestro ejercicio va a ser negativo. ¿Y por qué es importante que sea negativo? Porque lo que me está indicando es que yo me estoy apalancando, vamos a colocar eso en un color distinto, me estoy apalancando con los recursos de mi proveedor, ¿sí? ¿Que cuánto vale mi operación? 45 días, pero como el proveedor me cobra los 60, tengo 15 días adicionales para trabajar con su dinero. En términos de endeudamiento, entonces conocíamos cuál era la necesidad de la compañía en invertir recursos para apalancarse con terceros. Veíamos el primero, el endeudamiento total, cuyo resultado había sido estas condiciones cada vez menor, porque nosotros la obligación financiera y las obligaciones en realidad con todos los pasivos, porque ahí encontramos proveedores, trabajadores, al Estado, pues viene disminuyendo. Producto de que esa disminución que tiene sentido, de toda esta liquidez que tiene la empresa. Como vemos aquí, la empresa tiene mucho dinero, son una gran cantidad de recursos de liquidez. Recordemos que habíamos dicho que el deber es que una compañía tenga una meta de liquidez entre 1 y máximo 3 veces, porque cuando usted tiene, como en este caso, recursos adicionales a los que requiere, ya puede incurrir en fondos ociosos, es decir, en riesgo de no utilizar adecuadamente esos recursos y por ende perder valor. En el corto plazo identificamos que en el endeudamiento todo lo que yo tengo que pagar lo debo pagar de una manera inmediata. Entonces en el año 1 empezamos con un 15%, pero en el año 5 empezamos con revelar que todas las obligaciones son de corto plazo, por lo que les estaba diciendo. Ya hemos pagado la obligación financiera como vemos en estos años, por lo tanto aquí todo lo que tenemos que pagar es de inmediato, ¿sí? Y en términos de rentabilidad habíamos evaluado estos 4 indicadores. Los márgenes o lo que yo logro obtener producto de mi operación, cuánto me queda por cada 100 ventas, cuánto me quedó en cada año. En el año 1 vemos que me quedan 25 pesos por 100 en ventas, 27, 30 hasta llegar a 36, es decir, me está generando un buen margen operativo. Y a su vez
también evalúo cuál es ese margen neto, el margen que me queda antes de impuestos, es decir, por cada 100 pesos que usted vende le quedan en promedio, le quedan en este caso 15 pesos netos en el año 1, 17 en el año 2, 20 en el año 3, hasta 24 en el año 5. Esto nos va a afectar o nos va a beneficiar en términos de flujo de caja, que va a ser el último componente que vamos a evaluar. Y por otro lado, vimos los rendimientos, es decir, cuánta rentabilidad, no sé por qué ha pintado esto con dos colores iguales, vamos a cambiarlo aquí un poquito, cuál es esa rentabilidad que me va a presentar la empresa, a partir de qué, a partir de ese logro que yo lo genero, valga la redundancia, con los recursos que invierto. Entonces me estoy diciendo, aquí decíamos, ¿cuánto me quedó por cada uno de los conceptos? Y vimos claramente. Y aquí vamos a mirar cuánto logro generar yo en términos de mis inversiones. El primero es la rentabilidad del activo. Recordemos que esta rentabilidad del activo también se llama ROA, por las siglas en inglés, y la rentabilidad del patrimonio, ROE, retorno sobre equity. Entonces, al final del día vemos que con la inversión que yo realicé, la de nuestro ejercicio, que era cuánto, recordemos que aquí el valor de la inversión en términos de activos es de, tenemos 832 millones de pesos, que es el mismo resultado que tenemos en el año 1. O sea, cada año vamos a aumentar ese activo producto de los beneficios que ya tenemos en la operación. Y por eso el resultado también se va ajustando, ¿sí? Miren que en el año 1 soy más productivo en términos de operación que en el año 5, porque cada vez aquí tuve una inversión más pequeña, pero frente a mi resultado fui más eficiente, que no ocurrió de igual manera constante en el año 5. Aquí ya tengo un menor rendimiento, o sea que estoy menos eficiente si lo queremos leer de esta manera. Y por otra parte, en términos de patrimonio, entonces, ¿cómo comparo eso que yo logro generar? Eso es lo que yo logro generar a partir de mi inversión. Entonces la calculamos como la utilidad antes de impuestos, o sea, la utilidad del dueño, que recordemos que está aquí en el estado de resultados. ¿A quién le corresponde ese dinero? Al dueño. Utilidad antes de impuestos, se ganó 390 millones año 1 y terminó con 1.165,298. Y ese resultado lo comparamos con la inversión, con lo que él colocó con recursos propios. Entonces me voy al estado de situación financiera, reviso el concepto de patrimonio. Mire que este concepto de patrimonio viene aumentando por todas las utilidades que en la compañía no se han distribuido. Esa es la razón por que aumente el patrimonio. Entonces así las cosas, si vuelvo a la misma posición, el año 1 es el año más eficiente versus el año 5, que siendo eficiente disminuye en proporción del año 2. Miren que realmente está disminuyendo pues más del, un factor muy significativo, más del 100%, ¿cierto? Y vamos a ver otros indicadores en rentabilidad, tomando, tomando como consideración ese elemento de el costo de capital que habíamos evaluado. Entonces, digamos que aquí vamos a mirar un tema de lógica financiera. ¿Y qué es esto de lógica financiera? La lógica financiera lo que nos dice es, debemos rentar lo más que se pueda con los menores recursos invertidos. Eso es lo que nos está diciendo en términos generales. Es decir, eficiencia. Ser lo más eficiente posible. Ese es el propósito de este indicador o este concepto, porque no es un indicador, es la medición de varios elementos. Primero es que yo tengo que comparar aquí, vamos a calcularlo aquí. ¿Cuál es el efecto de la tasa que espera el dueño? Tasa mínima de retorno requerida. ¿Cuál es el efecto de la rentabilidad del patrimonio? ¿Cuál es el efecto del ROA, rentabilidad del activo, y cuál es el costo de capital? En otras palabras, tenemos que mirar que el ROE, la tasa mínima requerida, genere un valor, sea menor que la tasa que entrega el inversionista. Entonces, que la tasa de ROE es menor. Sea menor, tiene esa misma, sea menor que el ROE. Y a su vez ese ROE
sea mucho menor que lo que produce la empresa. Pero que esos recursos que produce la empresa, usted lo prestó al menor costo. En otras palabras, si yo mirara esta misma ecuación a la inversa, diría que la tasa mínima, el ROE, sea lo más grande posible para usted poderle trasladar al dueño toda esa expectativa que él tiene. Entonces, que el ROE sea lo mayor. Pero que a su vez ese ROE va a ser menor que la rentabilidad de la empresa y que el coste de capital. Veámoslo con números. Nosotros teníamos aquí, ¿cuál es la tasa esperada por el inversionista? Entonces, la tasa esperada en nuestro ejercicio, vamos a buscarla, recordemos que está aquí en la hoja de variables. ¿Cuál es la tasa esperada? Vamos a buscarla donde hicimos los propósitos de las variables financieras. Les dijimos que el inversionista esperaba una tasa del 20%, que eso es lo que él espera. Esa es la tasa mínima de retorno que él pide y con la que nosotros vamos a evaluar el efecto del flujo de caja. Que la empresa obtuvo un beneficio por ROA del 78%. Vamos a evaluarla todos los 5 años, vamos a hacerlo aquí. Que la empresa logró generar en utilidad operativa un 25%. Y que la empresa se endeudó, acuérdense que hemos calculado también el costo de capital a un costo del 17.6. Entonces miren que en este escenario cumple perfectamente lo que acabamos de explicar. Vamos a correr, aquí ustedes saben que soy un poquito me se va a correr solo de forma para que no se me pierdan aquí. Entonces vamos a mirarlo aquí. Este es el año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Así que le ponemos el formato. Entonces, aquí vemos efectivamente la empresa cómo se endeudó al 17.6. ¿Cuánto debió rentar o cuál fue la realidad de esa empresa cuando operó? Nos generó una utilidad del 25%, miren acá. ¿Cuánto nos queda en utilidad operativa? 25%. Y con ese 25%, ¿cuánto más valor pudimos trasladarle al dueño en términos de rendimiento del patrimonio, del ROE, del equity? El 78%. Ese 78% va a ser, en todo caso, bueno, aquí ya no puedo colocar los signos, va a ser mucho mayor que el 20 que él esperaba. Entonces yo leo, me endeudo al 17, que es una tasa menor que el 25. Con ese 25 logro trasladarle al dueño una tasa del 78 y esa tasa del 78% es mucho mayor que el 20 que él esperaba. Ese es el sentido de la lógica financiera o la ciencia de los negocios. En el año 2, esta tasa no va a cambiar. Recordemos que esta tasa sigue vigente. ¿Sigue vigente cuándo? Todos los periodos, porque esa es la tasa de las variables. Yo puedo fijar esta aquí. Esta variable la fijo y va a ser la misma ¿para cuándo? Para los 5 años. ¿Qué me cambió? Me cambió el resultado de la empresa. Miren que en el año 2 yo por patrimonio recibo el 67. ¿Es muy buena tasa? Sí, pero disminuyó con relación a ¿qué? Con relación a la tasa anterior. El costo de capital, la misma lógica. Este costo no va a cambiar, vamos a fijarlo. Perdón, este costo sí va a cambiar porque ya habíamos evaluado, porque ya hemos evaluado periodo a periodo. Sí, recordemos que periodo a periodo este costo había cambiado porque nosotros hicimos el pago de la obligación que teníamos. Entonces recordemos que como yo me estoy endeudando muy bajito con una tasa menor, pues simplemente el costo va a aumentar, pero seguimos cumpliendo la lógica. ¿Produzco una tasa mayor que la que me endeudé? Sí, y con esa tasa mayor logro transferirle al inversionista mucho más de lo que él esperaba, porque el 67% es mayor que el 20%. Si la leo del 20 hacia allá, entonces digo, la tasa que esperaba el inversionista es del 20, que es menor que el 67 que rentó la empresa. Y ese 67 es mayor que el 27 que rentó. Corrección. Leo de atrás adelante. El 20% que espera el dueño es mucho menor que el 67 que logra trasladar la empresa. Y ese 67 es mucho menor que el 27 que generó la empresa. Pero el 27 que generó la empresa es mayor que el 18. Entonces es un tema de lectura de signos que es importante para nosotros tener absolutamente claro que la empresa se endeuda a unos recursos más baratos, vamos para el año 3, unos recursos más baratos los pone a rentar por encima de ese recurso
y logra trasladarle al dueño el mayor beneficio posible. Mire que aquí estamos mirando, presentando claramente lo que está ocurriendo. Si bien se han deteriorado algunos indicadores, y aquí lo vemos, cuál es la rentabilidad en el año 3 de la empresa, entonces la empresa vino a ser más rentable como operación en el año 4 que en el año 1, ¿sí? Sin embargo, en ese año 4 no le traslada tan buena rentabilidad al dueño, logró trasladar el 56. Sigue siendo una tasa muy buena, porque todo lo que esté por encima de 20 será una tasa favorecedora. Pero en últimas condiciones, vamos a ver cuál es el efecto. O sea, aquí vemos que el año más costoso en términos de costo es el año 5. En términos de utilidad, entonces la empresa generó una utilidad del 36, rendimiento en activo, y una rentabilidad del 54%. 56, 54, 54, 38, 27, 60, 56, 54. Realmente este era el año 0. Acuérdense que tuvimos el estado de situación financiera de apertura y esta es la realidad de la empresa durante los 5 años. No cambia el costo, la rentabilidad del activo fue la menor en este año. También tuvo un beneficio en términos de operación, igual al año anterior, no varió, y el costo entonces aquí el 27, que yo me había equivocado, que es el 19,77, que es el del año 4. Entonces, en todos los casos se está cumpliendo. Yo me endeudo a una tasa lo más bajita posible, miren acá, la menor tasa, para lograr generar un mejor beneficio en términos de rendimiento. O sea, cuidando. Acuérdense que decíamos que este era punto de partida para el inversionista, es decir, es un piso para él. Si yo grafico estos elementos de manera completa, entonces voy a ver cuál es ese comportamiento de las 3 tasas. Entonces aquí yo puedo mirar el comportamiento de la rentabilidad de la empresa. ¿De qué? De la lógica completa, de toda la esencia del negocio, donde yo puedo tener un panorama general. Podría incluso haber graficado solamente estos 3 resultados. ¿Cuánto logro trasladar? ¿Cierto? Porque vemos que la tasa esperada por el dueño es constante. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Vemos en todo caso que la mayor tasa es la coloreada de rojo. La de rojo es el ROA. Vamos a mirar si la aquí cambiar. Este es el rentabilidad del patrimonio. Luego tenemos que la azul es el costo de la empresa, el costo, la tasa que espera el inversionista, tasa mínima de retorno requerida, la voy a colocar aquí con esta iniciales en minúscula para que me ocupe aquí más espacio, que la verde es la rentabilidad de la empresa, esta es la rentabilidad de la empresa, ROA, Return of Absent, rentabilidad de la empresa. Edwin, no se ría de mí, usted sabe que mi inglés es perverso, pero personalidad sí me dieron, ¿cierto? Entonces no hay problema. Y en este caso tenemos que la 4, que es la más pequeñita de todos, es el costo de capital. Entonces, sí, es el costo de capital. Listo. Entonces, así las cosas, vemos que en este negocio se está cumpliendo el deber ser. ¿Cuál es el deber? Darle siempre al dueño lo más grande, y aquí lo vemos. Esta es la más grande. Que la empresa produzca por encima del costo, está produciendo en todos los casos por encima del costo. ¿Que hay unos años más efectivos que otros? Sí. En términos de rentabilidad de la empresa, miren que el segundo año, por ejemplo, es un año bien interesante. Aunque tuvo un nivel de endeudamiento mayor con una tasa más costosa, logró trasladar a la empresa 30 puntos de rentabilidad y al dueño 60 puntos de rentabilidad, ¿sí? Que es como el año de pronto un poquito más eficiente si se quisiera.
Aquí, aunque hay buena rentabilidad, que era lo que les decía, cuando yo trabajo con la plata del otro, yo doy más buena rentabilidad, que es en términos de la empresa. Pero ¿qué pasó? En términos del dueño, ya no tuvo una rentabilidad tan satisfactoria. Y vamos a finalizar estos indicadores evaluando un grupo de indicadores que se llaman los indicadores de valor. Aquellos que me permiten establecer. María Eugenia, es que yo puedo medir cuál es el valor que ha agregado una empresa. Sí, yo puedo medir ese valor que ha añadido la empresa en función de unos indicadores. Y aquí vamos a mirar que eran los 5 grupos que yo les decía a ustedes que se trabajaba, ¿sí? Que se trabajaba dentro del análisis. Entonces usted puede, desde su proyecto, establecer en términos de todos esos indicadores cuál va a ser el desempeño, porque a partir de allí ya puede hacer una medición, un seguimiento al proyecto. Acuérdense que yo les decía al inicio, bueno, vamos a valorar para mirar el impacto. Pero una vez miramos el impacto, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos conocer dónde ajustar a la hora de implementar. Entonces, en la generación de valor vamos a mirar realmente cuatro indicadores principales. Y uno el valor agregado. Entonces tenemos aquí la productividad, el capital de trabajo neto operativo, que ya la teníamos. Entonces vamos a buscarlo desde acá, que ya lo teníamos. ¿Cuál es la productividad? Y aquí me la voy a llevar de una vez que la tenemos calculada, ¿sí? Porque aquí vamos a mirar de manera integral en términos de caja cómo está la empresa. Eso es lo que vamos a hacer. La productividad del capital de trabajo neto operativo. El otro es el EBITDA, ese indicador es nuevo, lo habíamos explicado en un ejercicio, pero es el EBITDA, es la caja generada por la empresa. ¿Y cómo se calcula el EBITDA? El EBITDA se calcula como el valor de la utilidad antes de impuestos e intereses, más el valor de la depreciación calculada, más la amortización, si existe, la que lo hemos explicado, ¿cierto? Entonces aquí vamos a mirar, en términos de caja, ¿cómo le fue a la empresa? Entonces buscamos el resultado operativo, ¿dónde está? En el estado de resultados. Resultado del negocio, aquí está. Más, más el valor de la depreciación. Entonces recuerde que ese dato lo encontramos en el estado de situación. También, perdón, el estado de resultados. Porque en el estado de situación financiera lo encontramos, pero lo encontramos acumulado. Entonces quiere decir que allí no es tan efectivo tener ese dato porque está acumulado. Lo vamos a mirar del estado de resultados relacionado con el valor de la depreciación. Nosotros no hemos llevado en este ejercicio la depreciación. ¿Por qué? Bueno, no recuerdo. Vamos a tomar aquí este valor como gasto de la depreciación y ya lo tomamos. A ver, yo me la llevo de una vez para acá porque no sé. Yo sé que lo habíamos trabajado. Gasto de depreciación. Mejor aquí arriba. Que si acuerdan que con el flujo de caja lo teníamos, el flujo de tesorería lo teníamos. Depreciación. Vamos a buscar el gasto de la depreciación en cada uno de los años. Aquí lo teníamos, cada uno de los años. Simplemente lo voy a copiar. Ya sabemos que es la acumulada. Vamos a ajustar un poquito aquí este estado de resultados porque me falta restar el valor de la depreciación. Como esto es un recurso que no implica salida de dinero, ahí me cambió un poquito lo que fue en términos de resultado. No interesa en este momento, más allá de la lógica que tiene el ejercicio como nos lo hemos propuesto. Entonces, al final del día, estábamos aquí. ¿Cuál es el valor generado por la empresa en términos de caja? Entonces ya dijimos, toda la operación, la caja líquida, más el valor de la depreciación, que es un valor, es un registro contable. Vamos a llegar al mismo valor que teníamos, en este caso sí, es un registro contable, no es un registro que genera salidas. Pero como no genera salidas y ya pasó, yo tengo que volver a ingresarlo a la organización. Esta es la manera como yo lo ingreso a la organización para poder establecer qué ocurrió realmente dentro de la operación. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo aquí.
qué pasó en términos de EBITDA. Y ese EBITDA lo voy a comparar con las ventas. Entonces, ¿cuál es el resultado de las ventas? En otras palabras, esa caja que me genera, ¿cómo se ve reflejada en las ventas? Y en el EBITDA, el margen de EBITDA, que se calcula, en el margen de EBITDA, que es igual a qué? Al resultado del EBITDA, esa mayor caja, comparado contra las ventas, ¿cómo nos da? En otras palabras, ya lo voy a explicar, en otras palabras. Entonces tenemos el EBITDA, lo comparamos contra los ingresos. Recordemos que aquí estaban los ingresos de cada año. Lo puedo arrastrar, porcentaje, y lo arrastro. Vamos a colocarle los dos decimales y lo arrastramos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque mire, yo relaciono este resultado, lo que yo tengo que colocar, contra lo que me devuelve la empresa. En otras palabras, el margen de EBITDA es la caja que le devuelve a usted la empresa producto de ese mayor beneficio que pudo obtener. Entonces, mientras que la empresa nos pide 2 pesos con 44 por cada unidad vendido, por cada 100 en ventas, nos está devolviendo 27.01, 28.94, 32.94, 36.16 y 34.41. Es decir, que en términos de caja, la empresa está muy bien, la empresa está generando caja. Y este resultado lo comparamos con otro indicador que se llama palanca de crecimiento o PCT, palanca de crecimiento. Este indicador, ¿cómo se está comportando la caja en términos de resultado? ¿Ágil o lento? Cada que ese indicador sea mayor que 1, significa que usted no está trancando cajas, que está generando más beneficio y que podría seguir invirtiendo en la empresa. Entonces, este indicador se calcula como el resultado del margen EBITDA que acabamos de encontrar comparado contra lo que yo tengo que producir, lo que tengo que financiar, PKTNO, porque es, si esta es la que me devuelve y esta es la que me pide, entonces venga, en términos de caja, ¿cuántas veces me devuelve lo que me pide? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces vamos a mirar ese margen de EBITDA comparado contra eso que me pide. Y en este caso, encontramos, esto es una relación, una razón, encontramos que me devuelve en términos de caja 11.1, 12.7, 13.7, 14.7 y 15.7. ¿Por qué? Por aquella cantidad importante de caja que nosotros tenemos, que no hemos hecho distribución. Al final vamos a tener que hacer una asamblea para definir qué caja le vamos a entregar a los inversionistas. Pueden encontrar esos indicadores medidos en rentabilidad, los pueden encontrar dentro de este grupo. No interesa la posición, interesa saber cuál es el efecto sobre la organización. ¿Listo? Y por último, vamos a medir un indicador que se llama el EVA. Pero el EVA se compone de varios elementos. Vamos a graficar por aquí el EVA. ¿EVA qué es? El valor económico agregado. Entonces, el valor económico agregado, ¿qué me dice? ¿Usted cómo está en términos de utilidad operativa? Usted viene un indicador que se llama UODI, utilidad operativa después de impuestos, menos el activo neto de operación. Es decir, de los recursos que usted tiene, ¿cuánto realmente destina a la operación? Por el costo de capital. ¿Cuál costo de capital? Entonces aquí vamos a ver qué es el costo de capital con el beneficio tributario que nosotros habíamos nombrado y que ya vamos a calcular. ¿Listo? Entonces, este es el resultado del EVA. Si quisiéramos ser muy exigentes, diríamos, este es uno de los indicadores que realmente nos va a medir si la empresa agrega valor o no. Se relacionan con todos los que hemos hecho. Entonces, al final, ustedes dicen, ¿cuál es el más estratégico? Depende de la gestión que tenga la organización. Es muy probable que el EVA sea uno de los más estratégicos, pero no es el más relevante, o sea, no es el que más se socializa. Es un indicador que, como todas las dinámicas que hemos utilizado, es fácil de medir. Entonces vamos a calcularlo por partes. La utilidad operativa después de impuestos. De la utilidad operativa después de impuestos. Este se llama
Ustedes se les olvida, utilidad operativa después de impuestos. Es igual aquí a la utilidad operativa por el beneficio tributario. ¿Y ese beneficio tributario cómo se calcula? 1 menos la tasa de impuesto. Entonces, ese 1 es una constante para nuestro caso. La tasa de impuesto es la tasa que corresponde a la operación. Y los activos netos de operación, netos de operación, esto significa netos de operación, que van a ser igual. Van a ser igual al capital de trabajo neto operativo más los activos fijos netos. Para nuestro caso, no tenemos sino activos fijos netos, ¿cierto? Aquí no tenemos por qué depreciar algún resultado que no estuviera. A ver, ¿qué puede ser un activo que no es destinado a la operación? Un activo que no esté destinado a la operación es aquel activo que hace parte de los derechos de la compañía, más no se destinan a prestar el servicio. Ejemplo, yo les había dicho a ustedes cuando hablábamos de los gastos financieros, de pronto de los ingresos no operacionales. Si la empresa tiene una finca de recreo para el beneficio de los socios o de los trabajadores o de ambos, pues simplemente ese activo hace parte de los derechos, más no se destina a la operación. O sea, para producir camisas yo no voy a utilizar la finca de recreo. Entonces, de puro. Eso es lo que estamos diciendo. Y este resultado, vemos que el tercer término que necesitamos aquí es el costo de capital con beneficio tributario. ¿Sí? Que estábamos nosotros calculando. Recordemos que esa fórmula es el valor de la deuda dividido la deuda más el patrimonio por 1 menos este valor por el interés, perdón, por el porcentaje. Y este valor a su vez por 1 menos T, que es la constante de impuesto que vamos a descontar, más la participación del patrimonio, que no tiene ningún cambio. Que hacemos todo el patrimonio, ¿cuál? El que invirtió más el que no le he dado. Patrimonio más la deuda. Y todo ese valor por la tasa mínima, por la tasa mínima de retorno requerido. Entonces al final vamos a medir el EVA en los 5 años. Los dos hacen parte, como dijimos, este grupo hace parte de valor. Entonces vamos a empezar por calcular cuál es la utilidad operativa después de impuesto en cada uno de los años. Entonces tomamos la utilidad operativa, que recordemos está en el resultado operacional. Entonces decimos aquí, por la constante 1 menos la tasa que tenemos donde nosotros tenemos la tasa de impuesto aquí al inicio en las variables. Aquí la tenemos en el plan financiero, la teníamos ahí. Listo. Entonces, es el resultado de la caja operativa. Vamos a mirar si esto nos quedó bueno. ¿Cuál es el por 1 menos el beneficio? Sí. Ahí tenemos esta variable. La vamos a fijar porque esta no se nos va a mover y procedemos a calcular. ¿Cuál fue la mayor caja? Entonces recordemos que en caja teníamos nosotros aquí 360, 536. Es como si hiciéramos esto. 360, 536 menos el impuesto pagado. 260, 066. Mire que ahí estamos. 200. Y, muy bien, aquí no nos dio. Vale, vamos a mirar aquí yo qué hice. Resultado. Beneficio operativo por, abro paréntesis, 1 menos la tasa de impuesto. ¿Y dónde está? La tasa de impuesto está en la variable y tenemos aquí este valor. Entonces, en cada año, este fue el resultado de la operación. Utilidad operativa después de impuesto. Y vamos a mirar cuál es el activo. Entonces, para nuestro caso, hoy día dijimos, es el capital de trabajo neto operativo. Lo vamos a traer o de la hoja capital de trabajo o del indicador que ya medimos, que lo teníamos acá, ¿cierto? Entonces, el capital de trabajo neto operativo en términos de pesos, más el valor del activo. ¿Dónde está el activo?
recordemos que está ¿dónde? Está aquí en el estado de situación financiera de los 5 años que estamos evaluando. Entonces tenemos aquí que este es el valor del activo. Nos falta calcular acá cuál es el costo de capital con beneficio tributario. Entonces vamos a mirar costo de capital con beneficio tributario. Lo que nos está diciendo este costo con beneficio, que los había explicado aquí a partir de la fórmula, es que esta tasa va a ser más pequeñita en la medida que yo pago impuestos, porque tengo ese beneficio. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces vamos a copiar. Vamos a ver si se nos deja copiar la fórmula que teníamos, si no se nos mueve mucho. No importa, ya la reemplazamos. Y vamos a colocar esto un poquito más claro, solo para ver el efecto del cambio en términos de ese recurso con beneficio. Tenemos un color un poquito más parecido. No tan, vamos a ponerlo pues de 2 colores. Para que se vea el efecto, ¿sí? Que este va a disminuir. Entonces tenemos que este valor, entonces aquí tengo que fijar para no mover. Este valor es igual aquí. Vamos a volver a hacerlo aquí. Simplemente vamos a mirar dónde está la deuda. Entonces la deuda está ¿dónde? La deuda está en pasivo y del corto y de largo plazo. Entonces lo que tengo en B3, B5 para nuestro caso, porque en la 5 está totalizada, acuérdense, en corto y largo plazo, más lo que tengo en B5, más lo que tengo en la B12. Y se me corrió. Como no lo tenía fijo, se corrió. Eso por el costo, ahí no es problema. Más lo que tengo entonces, ¿dónde? Lo que tengo en la celda no B14, sino B12, que es el patrimonio, dividido el patrimonio más la obligación financiera, que es la B5. Esto es el 17.6. Ahí tenemos la misma. Vamos a aplicar aquí el beneficio tributario. Significa que voy a colocar un paréntesis adicional para multiplicar, si no funciona, pues para multiplicar este valor por paréntesis 1 menos la tasa de impuesto de las variables. Tasa de impuesto. Cierro paréntesis. Y miren que inmediatamente la tasa disminuye. ¿Por qué? Porque esta es la tasa con la que yo voy a medir el flujo de caja. Este es el costo de oportunidad de la empresa. Y esta es la tasa con la que yo voy a medir el costo de oportunidad del inversionista. Para el caso de ustedes, recuerden que estas tasas salen ¿de dónde? Del promedio de esa inversión en el mercado, si tenemos ubicado un sector, o del costo que tiene ir a llevar ese recurso al sistema financiero, ¿sí? Entonces vamos a calcularlas acá. Recordemos que es 6, C5, 5 y esta es no 14 sino 12. Este cambió, vamos a cambiarla aquí de una vez. 12, 12, porque estoy llevándome patrimonio y deuda. Y a este simplemente, ¿qué le voy a hacer? Le voy a adicionar otro paréntesis, otra operación por 1 menos la variable de impuesto. Y como esta, la variable del impuesto. Entonces, inmediatamente él disminuye. Está diciendo, aquí no vamos a ver una disminución tan significativa porque recordemos, nuestra deuda era muy pequeñita. En los 5 años se va pagando, entonces en la medida que se amortiza, la tendencia es que la deuda, el costo para la empresa sea más cercano al del dueño. De hecho, en el año 5 tenemos el costo del dueño. Listo. Cambiemos igual aquí. 5 que es la obligación, por D5 que es la obligación, D12 que es el pasivo financiero, y esto por la constante que es 1, menos la variable 32 que es la tasa. Hubiera podido fijar y arrastrarla. Y aquí vamos a mirar que esto entonces es la 12, dividido la 12 más la 5 y por la misma tasa. Voy a fijar esta variable aquí para poder arrastrar. Esta es la que no me va a cambiar. Entonces ya la puedo arrastrar, ¿sí? Al final del día, ¿qué pasó? En el año 5 simplemente el costo del beneficio es el mismo. ¿Por qué? Porque no tiene obligación. Entonces ya con este resultado vamos a ir a medir qué tanto valor agregó la compañía. Entonces nos devolvemos para acá y traemos el valor de ese costo calculado. Entonces vamos a traer ese costo de capital con el beneficio que ya traemos de acá, ¿sí? Y simplemente
vamos a calcular si la empresa generó o no generó valor. Aquí es importante, si la empresa genera valor, este resultado, este valor económico agregado se va a ver en términos de dinero, o sea, en términos de pesos. Eso no es un resultado, es un indicador financiero. Usted no lo va a ver reflejado en ningún estado contable, es un indicador financiero para toma de decisiones. Entonces vamos a mirar cuál es el activo, el valor de la utilidad operativa después de impuestos, menos el activo neto de operación, y eso por el costo de la obligación. Entonces tenemos estos pesos, ¿sí? Estos pesos, y entre más alto sea, mejor. Entonces aquí vemos que la empresa, en este escenario que nosotros proyectamos, es una empresa, por donde usted la mire, razonable. Es una empresa que ha dado un buen beneficio. El mayor forma de comprobarlo es, además de lo que ya habíamos visto aquí en rentabilidad, que era esta barra vino tinto, vemos que aquí entonces tiene una muy buena palanca de crecimiento, el número de veces que devuelve en términos de caja y el EVA. Entonces ahí finalizamos lo que corresponde a los indicadores financieros. Y ya nos vamos a preparar a evaluar el resultado en términos de flujo de caja. Entonces nos vemos en la próxima sección y estaremos finalizando la evaluación del proyecto. Muchas gracias, hasta pronto.